Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde esta parte del mundo, Buenos Aires, a todo el mundo, con la poesía del mundo. Hoy hemos invitado y está aquí con nosotros el doctor Mauricio Lejía desde México. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Una primera pregunta. ¿Qué hace un psiquiatra especialista en infancia y adolescencia en un programa de poesía? Bueno, como siempre ustedes saben que Ajá. nosotros tratamos de que la poesía esté en la vida misma y ya hemos hecho programas entre ciencia y poesía, filosofía y poesía, técnica y poesía, porque la poesía es la vida misma. Mi encuentro con Mauricio Lejía fue a partir de un artículo que se llama Reflexiones sobre psiquiatría y poesía, donde cita allí a un gran poeta mexicano, Jaime Sabines, y especialmente un poema al cual el doctor Lejía le ha dedicado unas palabras con respecto a la psiquiatría y la poesía que después vamos a comentar. Pero te cuento, Mauricio, que nosotros empezamos generalmente el programa contando un poema. Y bueno, hoy vamos a ser parte del poema de los amorosos para dedicar luego la conversación a tu experiencia con la poesía. Los Amorosos, como decía, es un poema de Jaime Sabines, poeta mexicano, muy reconocido, poeta significativo del siglo XX en la historia cultural de México. Y dice así: los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Sus corazones dicen que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos. Entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Bueno, Los Amorosos de Jaime Sabines, muchísimas gracias por este encuentro con este poeta tan extraordinario. Bueno, Mauricio, ¿cómo ha sido este encuentro desde tu posición como científico dentro de la medicina psiquiátrica y la poesía? ¿Cómo ha sido ese camino? Pues fíjate que el encuentro fue muy natural. Yo creo que desde la adolescencia o poco tiempo después, uno tiene encuentros con manifestaciones literarias y a la par se empezó a generar un interés en la salud mental. De hecho, yo entré a medicina no totalmente convencido de que quería ser médico o que esa era mi vocación. De hecho, yo de niño yo lo que quería era ser veterinario. Ujú. eh, y ya al final en la preparatoria sí tenía mucha afinidad por las ciencias biológicas. Y en la ciudad de San Luis Potosí, en donde yo crecí, en México, tiene muy buena facultad de medicina, es una facultad de medicina de mucho prestigio. Yo era un buen estudiante y entonces los maestros me animaron a estudiar medicina. Y cuando dentro de la facultad de medicina llevo las materias de psicología médica y de psiquiatría, pues me doy cuenta que esa área de la medicina que yo no conocía me resulta muy atractiva y muy interesante. Y entonces creo que a partir de ahí me empecé a volver un mejor lector y obviamente no puedo negar, aunque ahorita soy terapeuta sistémico,
no puedo negar la influencia de la obra de Sigmund Freud y de autores que vinieron después, como Erich Fromm, y al leerlos me daba cuenta cómo ellos matizaban sus descripciones, su pensamiento con las obras de la literatura universal, ¿no? Y eso me pareció fascinante. Y creo que lo que sí nunca hice fue en mi mente generar una división de que es que la literatura está como en un cajón y la psiquiatría o la psicoterapia está en otro y no deben de juntarse, ¿no? Entonces, así como leía autores clásicos de la literatura y leía teatro, leía Shakespeare, pues también leía obras de salud mental e iba viendo un paralelismo en sus descripciones. Y entonces yo he empezado a adoptar también un poco ese estilo cuando yo tenía que dar alguna clase, alguna presentación. Me gustaba poner como ejemplos las frases o pasajes de obras de la literatura universal. Un poco para mantener eso, porque pienso que al principio Sigmund Freud, ante la falta de ejemplos o de casos clínicos, porque pues, finalmente él estaba solo y solamente tenía lo que le llegaba a la consulta, pues él tomaba ejemplos de Hamlet, de Shakespeare, de los personajes de Dostoyevsky, y entonces eso me empezó a ser muy atractivo. Cuando yo entré al primer año de psiquiatría, pues hice un experimento, simplemente agarré Hamlet, agarré el DSM-4, que ahorita ya es el DSM-5, y empecé a palomear los síntomas de depresión y los encontré todos, los 9. Entonces dije, wow, aquí más de 4 siglos antes de esta edición del DSM, Shakespeare está describiendo la melancolía, un síndrome depresivo que cumple los criterios del DSM. De hecho, en ese entonces el DSM decía que un duelo tendría que prolongarse más de 2 meses para que se considera que era patológico o para que ya el clínico considerara una depresión. Hay un pasaje en la obra de Shakespeare donde dice que el rey de Dinamarca, el padre de Hamlet, ya tenía más de 2 meses de fallecido y hasta le reclamaban a Hamlet, porque si tu padre ya murió hace más de 2 meses, tú sigues trastornado. Y entonces esto empezó a generar mucho interés no muy compartido con compañeros o colegas. De hecho, mi entusiasmo llegó al punto de que yo propuse como tema de tesis eh, hacer una investigación en lo que yo empecé a llamar la psiquiatría shakespeariana, y entonces demostrar cómo a través de los personajes del teatro de Shakespeare estaban descritos algunos síndromes psiquiátricos, que ya algunos psiquiatras ya habían hablado, por ejemplo, de que en el Rey Lear, un personaje muy secundario, el pobre Tom, expresaba síntomas de esquizofrenia y ya algunos han visto que la descripción es muy adecuada. Entonces, se ha visto que los grandes autores, los grandes poetas han sido observadores que han podido plasmar en sus obras descripciones de problemas psicopatológicos antes que los grandes clínicos, antes que Kretschmer, que Kraepelin, que Freud, que Jaspers, que todos los que vinieron después. Y así es como surge ese interés y se mantiene hasta el día de hoy. Bien. Vos entonces creés que la introducción en la docencia, porque aquí habría como dos áreas, la docencia y la asistencia. ¿Cómo introducís esta práctica? En la docencia un poco lo has explicado, y en la asistencia, en la mirada o en la devolución al paciente en una situación clínica. Bueno, fíjate que y aquí voy a echar mano del pensamiento de Octavio Paz. Él sí le ha apostado mucho a que la visión del poeta, las expresiones poéticas, sí nos abren una visión muy amplia de eso que pudiéramos llamar realidad, simplemente por la capacidad de jugar con el lenguaje, de expresar una emoción en el orden de las palabras. Y entonces creo que en el proceso de hacer empatía con el paciente o de entender su dificultad, creo que uno puede recurrir a la poesía. Y de hecho, pienso que muchos clínicos, o bueno, a lo mejor no son la mayoría, pero creo que sí podríamos encontrarlos si hacemos una investigación, llegan fragmentos de poesía o diálogos de alguna obra de teatro o de alguna obra literaria cuando están trabajando con pacientes. Este artículo que generó tu interés sobre reflexiones sobre psiquiatría y poesía
cuando yo leí esta poesía de Los Amorosos de Sabines, era justo un periodo de tiempo en el que yo estaba estudiando los trastornos de personalidad, entonces me llamaba la atención, ¿no? Sobre todo esta parte donde dice vacíos de una a otra costilla, ¿no? Ese sentimiento como de vacío que no se llena y esa búsqueda perpetua, ese no encontrar, eso de estar por aquí, por allá, como loco, sin Dios y sin diablo, yo lo veía en el síndrome o en el trastorno de borderline o el trastorno límite de personalidad. Entonces me di cuenta que aún si Sabines no estaba consciente de eso, sí estaba él describiendo a un tipo de personas que nosotros los psiquiatras en la clínica, con las clasificaciones tradicionales, pues les damos un nombre, pero que eso nos ayuda un poco a compenetrarnos en, en lo que ellos van viviendo, porque fíjate, es muy interesante. Más que la poesía, creo que ha sido para mí de más valor el teatro, tanto el teatro griego como el teatro shakespeariano, que también es muy poético. Por ejemplo, aquí en México, la traducción al español de las obras de Sófocles, hechas por Ángel María Garibay, son muy poéticas. De hecho, tan poéticas, no sé si en Argentina también utilizan esa traducción, que el mismo Ángel María Garibay se avienta ahí unos versos que no están en el original en griego, ¿no? Hay un pasaje muy bonito en Edipo Rey, donde un personaje dice, sabe el hombre regir si ha sufrido y el que en fortuna adversa ha visto su vida atormentada, ese es el que puede remediar los males ajenos. Y dices, wow, ¿no? Y estaba haciendo yo una investigación porque quería mandar un artículo también sobre psiquiatría y poesía a una revista norteamericana. A la hora de traducir al inglés, y entonces básame yo en el documento oficial en inglés de las tragedias de Sófocles, pues me doy la sorpresa de que no está ese pasaje, que ese pasaje nada más está en la traducción al español y que cuando me voy al griego, pues no estaba. Pareciera ser que Ángel María Garibay se llenó de inspiración y él le echó ahí de su cosecha, ¿no? Pero incluso si nos vamos a la lengua original, Sófocles escribían en decasílabos, es decir, era poesía y teatro, ¿no? Y creo que los que hacemos terapia, trabajamos en el campo de la salud mental, creo que nuestro trabajo sí tiene un paralelismo con el de los actores, en el sentido de que ambos, actor y terapeuta, tiene que centrar su capacidad en ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Así como el actor prepara un personaje y trata de sentir para caracterizarlo y estar en la piel del personaje, un buen terapeuta también tiene que tener esa compenetración con su paciente y desarrollar esta capacidad como lo hace un actor. De hecho, yo he llegado a proponer, nunca se ha hecho, que en los cursos de especialización en psiquiatría se lleve un taller de teatro y que si nos vamos al psicoanálisis y al complejo de Edipo, pues no nada más leer las obras de Freud, donde hablan sobre este complejo, o si quieres irte a la tragedia griega de Sófocles, sino incluso representarlo. Es decir, vamos a representar a Edipo Rey, ¿no? Y tú vas a hacer a Edipo o al rey Layo o a la reina Yocasta, ¿no? O al ciego Tiresias, y tener esa experiencia, que de hecho he tenido un acercamiento al teatro. Yo tomé un taller de teatro con un actor tapatío, que su influencia y lo que él me enseñó en este taller, pues sí fue como de mucho peso para mi quehacer psiquiátrico. Es el actor Mario Iván Cervantes, del que he aprendido mucho y que aunque quizá a lo mejor en algún momento yo pensé en ser actor, me di cuenta que no era necesario, porque también todos somos actores, eso también lo dice Shakespeare, ¿no? Todos los hombres somos actores y todos representamos diferentes papeles, ¿no? Entonces, sí he visto como mucho valor del teatro, de la poesía, de la literatura en el ejercicio de la psiquiatría. ¿Quién? Este acercamiento, digamos, a la poesía desde tu lado, cuando vos lo transmitís a tus pacientes, clientes, ¿encontrás una receptividad? Porque a veces la poesía se toma como la hermana menor de la literatura, nuestra cenicienta de literatura, y se atribuye tal vez a una especie de cierta sensibilidad que se debiera tener para percibirla. Pero los estados de sufrimiento humano muchas veces profundizan o sacan a la luz esa sensibilidad en los seres,
donde la poesía podría ejercer un fenómeno, digamos, de alivio. Yo no sé si compartís esto con tus pacientes y qué recepción tenés en ellos. Fíjate que no mucho, en realidad, a la hora ya de hacer una intervención no hay una prescripción de una obra o de alguna poesía. Eh, Creo que básicamente por tres cosas. Una, muchas veces en las primeras evaluaciones no conozco bien a la persona y no sé si tiene esta afinidad o esta apertura hacia estas manifestaciones literarias, ¿no? Eh, Aquí en México los mexicanos no leemos mucho, entonces también podría ser que me reclamaran de que, a ver, yo vengo para que me recetes un medicamento para la depresión y no para que me dejes leer poesía, ¿no? Entonces en eso como que soy muy cauto. Y dos, en los últimos años me he especializado mucho en psiquiatría infantil, atiendo niños pequeños y hago también terapia de familia. Entonces los contextos de ver población infantil, niños a veces muy chiquitos o dar terapia de familia, se hace un poco más difícil utilizar esta herramienta. Hubo un tiempo que me interesó mucho la biblioterapia, o sea, utilizar pasajes de la literatura y ver su efecto en el paciente, porque finalmente son las palabras y todos los que hacemos psicoterapia sabemos que las palabras tienen un poder curativo. Las palabras te pueden enfermar y las palabras te pueden sanar. Ahora, también en el campo de la terapia familiar y los que han recibido clases conmigo, pues no me dejarán mentir, utilizo pasajes de la literatura. Por ejemplo, cuando hablamos del doble vínculo del que habló Gregory Bateson en el 56, que hablaba de esta comunicación paradójica donde el paciente con esquizofrenia de repente veía que le mandaban un mensaje por un canal, a veces verbal, y luego descalificaban el mensaje a nivel no verbal, y que eso lo describe Gregory Bateson en el 56, desde principios del siglo XX, en la carta al padre de Kafka. Este autor ya al reclamarle a su papá, él habla de un doble vínculo. Dice, es que yo quería independizarme, me quería casar, y así como hay ese juego de niños donde tomas la mano del otro y la aprietas y luego le preguntas por qué no te vas, así me siento yo. Ahí Franz Kafka le estaba reclamando a su papá de que él lo tenía atrapado en un doble vínculo. Que le decían, a ver, tú ya eres un adulto, ya independízate, cásate, vete del hogar paterno. Pero también había otro mensaje no verbal, ¿no? En donde él se sentía atrapado. Y hablas ese juego de niños donde le tomas la mano a tu amiguito, se la aprietas y luego le dices, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Pues porque me estás sosteniendo la mano, suéltame, ¿no? Y entonces, esta lectura también de la carta al padre de Kafka, la metamorfosis, yo la he usado para dar clases sobre terapia familiar, sobre teoría de terapia familiar, hablar incluso de esquizofrenia, ¿no? Incluso a veces hablar hasta de desarrollo infantil. Freud tiene un ensayo que están agrupados en tres, que se les conoce como tres ensayos sobre una teoría sexual. Uno de esos ensayos se titula La metamorfosis de la pubertad. Ya simplemente con el puro nombre y yo con cierta inclinación hacia la literatura kafkiana, pues yo sí voy viendo un paralelismo entre la transformación de Gregorio Samsa en la novela de la metamorfosis y lo que va sufriendo un adolescente, ¿no? Él, en el caso de Gregorio Samsa, pues de repente desaparece una mañana convertido en un escarabajo. Y esos cambios tan rápidos que tienen los adolescentes, que de repente sienten que tienen los brazos muy largos, o se sienten muy chaparros, o sienten las piernas muy largas, o empiezan a caminar encorvados, sienten como que, a ver, es que este cuerpo no es mi cuerpo. Un día desperté y como que todavía no me siento bien. Y de hecho, hasta al ver el movimiento de los adolescentes, parece como si trajeran una prenda que les apretara o que no se sintieran cómoda. Entonces a mi mente vienen los pasajes de la metamorfosis de Kafka y eso me ayuda mucho a tener más compenetración, a poder transmitir conceptos a mis alumnos y yo creo que eso puede ser una influencia muy poderosa también para que no hagamos esta división entre literatura, poesía, psiquiatría, psicología, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Es decir, todo el conocimiento humano, todas las manifestaciones de nuestra cultura pueden ir de la mano siempre. Estamos muy acostumbrados a encasillar, ¿no? Es que esto no pertenece a esto, entonces tú tienes que pensar nada más con lo que está en este cuadro. Y esto que está aquí, eso es aparte, eso es literatura. No, realmente no es así. Bueno, celebro que haya un médico o un representante también de la ciencia y que trate de borrar
estas separaciones que son solamente tal vez puestas por las academias, en estilos más positivistas, de otro siglo, otra forma de enseñar y de aprender, y también de ver a los pacientes en una forma más ampliada, es algo que también ha venido sucediendo en las últimas décadas dentro de la medicina. Tu práctica de terapia sistémica también habla de buscar un sistema epistemológico para ver el contexto, para ver las relaciones, más allá del individuo aislado, así que es una forma poética de la terapia que también es muy atractiva en ese aspecto. Así que bueno, Mauricio, muchísimas gracias por este encuentro, por estas palabras, por esta forma de ver el mundo y dejar pensando a los que ven este programa que hay otras formas de ver el mundo y que es en la forma poética, un estado de atención plena, que nosotros tratamos de hacer con este programa también para acercarlo a la gente. Así es que bueno, muchísimas gracias por este contacto, estamos en contacto y bueno, si querés contarnos alguna despedida final, algo que estés trabajando en este momento tal vez relacionado con la poesía o la literatura. Pues se me han quedado muchos proyectos en el cajón. Hay un artículo en la revista Salud Mental, que esa revista se edita aquí en México, la edita el Instituto Nacional de Psiquiatría. Yo escribí un artículo hace ya algunos años, fue en el 2010, que se titula Edipo y sus psiquiatras. Y ahí hablo sobre la psiquiatría en las grandes obras de la literatura. De hecho, si ustedes teclean en Google Edipo y sus psiquiatras, lo más seguro es que te dé el link de ese artículo que sale en la revista Salud Mental. Y ahí yo lanzo un reto a los profesionales que trabajan en el área de la psiquiatría, de que la literatura sigue siendo una fuente inagotable de conocimiento. Y yo no entiendo por qué esa tendencia la vemos como tan desfortalecida, ¿no? Desafortunadamente en psiquiatría, como en muchas otras disciplinas, pues sí, hay modas, no lo podemos negar, y entonces yo veo mucho interés en la neurobiología, en las neuroimágenes, en la genética, y cada vez es más difícil encontrar un psiquiatra que diga, pues yo la verdad estoy muy interesado en la literatura, y siento que aunque yo lea una obra de teatro que se escribió hace 400 años, yo encuentro psiquiatría ahí y eso me alimenta y me hace un mejor profesional y me da conocimientos también. Incluso hasta me mantengo actualizado leyendo a Shakespeare, leyendo a Sófocles. Entonces está ese reto de no encasillar la psiquiatría como una disciplina estrictamente médica que solamente puede alimentarse de las ciencias biológicas, ¿no? Creo que desde hace más de un siglo los grandes pilares de las ciencias de la salud mental tenían una afinidad mayor por los escritores, por los poetas, por los dramaturgos, y pienso que eso lo podemos rescatar porque eso puede beneficiar nuestra práctica. Bien, en un momento de tantos cambios profundos en muchos aspectos, tal vez encontramos el ambiente propicio para que esta práctica se expanda entre los colegas, entre los pacientes, entre la población general y podamos entonces también ampliar nuestra conciencia, que está llamando a esto este momento que estamos viviendo en el mundo. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros y nosotros nos despedimos aquí hasta el próximo encuentro. Recordando, Mauricio, nosotros tenemos así como una suerte de prescripción general que dice, no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Gracias, Silvia.